Muy buenas, buen día para la República, buen día República Oriental del Uruguay, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que están en otras partes del planeta, que nos escuchan en distintas horas por Internet. Esta maravilla de Internet que nos permite comunicarnos. Esta maravilla de Internet que permite periodismo, comunicación, información a larga distancia y también en distintos horarios, es decir, replicar el mismo contenido, poder grabar, eternizar un momento de nuestras vidas, y ese momento puede ser importante, puede que no, pero intentamos que tenga una información correcta, intentamos que tenga un nivel de análisis que deje a más de uno, digamos, la posibilidad de revisar esta historia contemporánea, de pensar la realidad. Es evidente que este mundo de Internet también trae lo otro, trae aparejado el ciberespionaje, trae aparejado, bueno, un mundo en guerra, y estamos en guerra. El Papa Francisco, quien no es digno de mi confianza en sus opiniones políticas, manifestó que el mundo está en una tercera guerra mundial. Vaya novedad, ¿no?, del Papa Francisco. El Papa que parece descubrir cosas a nivel político y económico. Pero bueno, no viene al caso hablar de él ahora. Lo cierto es que empezamos este programa y les digo que estamos en Facebook, en donde estamos, por Twitter, en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos, te podés suscribir, es absolutamente gratis, y ahí tenés cada una de las columnas que vamos realizando en este programa con nuestros especialistas. Mirá en donde estamos. Salimos al mundo por radionacional.com.uy y estamos por aire también CX30 Radio Nacional 11:30 AM. Este programa que es pensado, organizado, fundado desde Libertas, nuestra asociación civil sin fines de lucro, digamos que con el motivo de defender la libertad, la democracia, la república. El mundo occidental que está tan atacado. Se enteraron ustedes de ese avión iraní que, bueno, acá se evitó que llegara, que entrara a nuestro aeropuerto, se fue para Argentina. Está en Argentina un avión iraní que venía de Venezuela. Es evidente la alianza que hay entre el gobierno venezolano y el gobierno iraní, de acuerdo a aquella alianza estratégica que había planteado Chávez con el ayatollah Khomeini. Esa alianza de Irán con Venezuela plantea muchas cosas, plantea incógnitas y plantea también, digamos, elementos de análisis, y elementos de análisis a tomar en cuenta. Hace un ratito hablaba con un amigo, Angelito, que es un experto en estos temas, y me decía, no cabe duda, Rubén, que esto proviene de una alianza que tiene que ver con una enemistad profunda para con el mundo libre, para con el mundo que nosotros llamamos libre, el mundo occidental. Ese mundo occidental de las democracias representativas, de la economía de mercado, de esa economía que permite, inclusive, y se fundamenta además, necesita a la propiedad privada, eso que va a erradicar la posibilidad de que nosotros como individuos podamos desarrollarnos como tales, como individuos, como personas. Bueno, ese mundo es el que está siendo atacado. Y claro, fundamentalmente los Estados Unidos están siendo atacados. ¿Por qué? Porque es el país líder por capacidad bélica, por capacidad económica, por desarrollo. Es el país que lidera a ese mundo occidental. Es quizá quien pone como máxima expresión lo que una, digamos, concepción de vida puede tener. Por supuesto que toda Europa, la Europa occidental, está siendo atacada. Estamos viendo cómo Rusia invade Ucrania, cómo ya van más de 100 días de esa guerra que se eterniza, que destrozó ciudades, que mató niños, que flageló a otros niños, que mató a un mundo de civiles, porque acometieron con el acto cobarde de invadir directamente plantas urbanas, destrozar ciudades y atacar a personas inocentes, a niños, mujeres, ancianos. En Ucrania están en los campos de batalla lo que siempre pasa, los hombres, que son los que se quedan, y se fueron
en esa migración masiva, mujeres y niños y ancianos. Siempre pasa eso. Se van las mujeres con los niños para proteger a la población, para que esa población vulnerable quede protegida, las mamás con sus hijos, las abuelas, los abuelos muy ancianos, y los hombres con cierta edad se quedan a pelear, sobre todo cuando defienden su nación, cuando es una guerra patriótica, cuando es una guerra de defensa del territorio nacional, de la soberanía nacional. Esas personas sí son inmigrantes y no los inmigrantes ilegales que van también perjudicando la realidad europea. Y ahora acá en América vemos una alianza estratégica entre Venezuela, una vez más la estamos viendo, hace tiempo que está entre Venezuela e Irán. Irán, ¿por qué alianza con Venezuela? ¿Qué tienen en común? Aparentemente parecería que no tienen nada en común. Sí, hay un elemento muy fuerte en común, el fanatismo. El fanatismo. Es mental. La guerra, en definitiva, es mental. Son mentalidades constituidas sobre la base de un fundamentalismo. Irán es un estado teocrático islámico, fundamentalista. Por lo tanto, nada tiene que ver con el mundo occidental, con nuestra concepción de vida democrática, libre, abierta, que acepta la diversidad. Más allá de cualquier lobby de la diversidad, hablo de la diversidad en serio, la naturalmente dada todos los días. Ese es el mundo libre, el mundo occidental al cual están combatiendo. Irán, recordemos, hizo una alianza muy también estratégica, la llamada Alianza Nordatlántica, con Rusia y con China. También dos regímenes que aparentemente no tienen nada que ver, sin embargo son dos regímenes totalitarios, totalitarios. Partido Comunista Chino y el autocrático y ya dictador, cada vez más estalinista, que es Vladimir Putin. Recuerden lo que pasó en Argentina, los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel. Israel está siendo muy atacada porque representa el mundo libre. Israel representa precisamente el mundo de la democracia, el mundo del Congreso, del Parlamento, de la libre discusión de ideas, la alternancia en el poder. Israel es un país occidentalizado, está siendo atacado. Se atacó en Argentina bajo los gobiernos de Kirchner, se atacó bajo el kirchnerismo a la embajada y a la AMIA. Todo quedó tapado, inclusive la muerte del fiscal Nisman. Parecería ser que no es obra de la inteligencia de Cristina Fernández de Kirchner, es obra de la inteligencia iraní. Estaba llegando al hueso Nisman en un montón de cosas, y una de esas era que Irán quería la tecnología para la fabricación de bombas nucleares. Y Argentina tiene el polo tecnológico y los tecnólogos y científicos adecuados para eso, que lo pueden hacer porque conocen la tecnología nuclear, porque hay centrales nucleares, y querían, a cambio de un petróleo barato, parece ser que la comunidad científica argentina tuvo la ética suficiente para no darles esos conocimientos, parece ser que es así, y creo que lo más ostensible es que el petróleo barato, a barril y barril, a toneladas y toneladas, no llegó a Argentina. Ese era el negocio. Petróleo muy barato, lo iban a llenar de petróleo a Argentina a cambio de tecnología respecto al uranio y a la fabricación de bombas atómicas. Ese es el mundo en el que estamos viviendo hoy. No olvidemos todas esas cosas. Ese es el contexto. A veces es difícil de encontrar las hilaciones o las conexiones con lo que pasa en la vida interna de cada uno de nuestros países. Nuestro país tiene mucho que ver con todo eso en cuanto a ese estado conflictivo y de guerra. ¿Por qué? Bueno, no olvidemos que integrantes importantes del PIT-CNT son absolutamente aliados al gobierno y al modelo de Chávez y al modelo de Maduro. Marcelo Abdala, por ejemplo, Fernando Pereira y un montón de integrantes del PIT-CNT que inclusive fueron a enfundarse con las banderas de Irán y hablaron en nombre de nuestro pueblo en Venezuela y siguen manifestando esa enorme adhesión al régimen bolivariano, porque es lo que pretenden realizar en nuestro país como fuerza organizada desde ese marxismo, leninismo ya cultural, que está entroncado en los planes estratégicos
del Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla. Eso es así. Después muchos dirán, che, siempre la teoría conspiranoide o conspiranoica de Moyano. No, no hay ninguna teoría conspiranoide. Esa es la revolución del nuevo socialismo del siglo XXI, mentalidad totalitaria, fanática, que es totalmente distinta a la mentalidad que podamos tener los que nos consideramos de raigambre occidental en nuestro pensamiento, los que nos consideramos liberales, en el sentido más filosófico de la palabra, además. Liberales como filosofía de vida, como filosofía política, que es la libertad contemplada como la base y la razón de ser del Estado constitutivo, de un Estado constitucional que nos organiza, nos ordena y nos cobija en esos principios como el que hablamos ayer, principio de igualdad ante la ley, que es el principio de legalidad que garantiza las libertades. Sin embargo, nuestro Estado también se va desconfigurando en ese sentido. Bienvenido, doctor Schipani, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rubén. Un saludo para ti, para toda la audiencia. Un gusto estar una semana más conversando sobre los temas de la actualidad del país. Qué señorial te recibí hoy, ¿eh? Buen día, señor doctor Schipani. Felipe, bueno, que es así, ¿no? Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, diputado por el Partido Colorado, nuestro columnista de los martes ahora. Desde los primeros columnistas, Felipe, ¿eh? Le agradecemos un montón porque tuvo esa voluntad muy abierta, esa disposición absolutamente generosa de comenzar a trabajar con nuestro programa cuando allá era un programa que recién empezaba fines del 2020, ¿no? Fines del 2020. Y seguimos durante el 2021 y vamos al 2022. ¿Cómo se va el tiempo, Felipe? Y estamos acá conversando contigo afortunadamente. ¿Qué temas hay para decir, bueno, hay que destacar? Yo creo que uno es lo del paro que se viene y declaraciones desde el lado de FENAPES y una declaración del secretario de Presidencia que a mí sinceramente no me gustó. Y después voy a fundamentar por qué. Pero no sé cómo estás viendo ese panorama. Bueno, a ver, es un paro político, claramente. Es un paro legítimo, como todos los paros, ¿no? En nuestro país rige el derecho de huelga y las organizaciones sindicales y los trabajadores pueden tomar las decisiones en ese sentido que entiendan del caso. El problema es que cuando se realiza un paro en la educación, no se perjudica ni al gobierno ni a las autoridades de la educación. Los únicos perjudicados son los estudiantes que pierden clase. En un país que tiene, bueno, los déficits en materia educativa que todos conocemos, que no tenemos que explicar. Bueno, y particularmente también quienes más se ven perjudicados son, bueno, los sectores más vulnerables, ¿no? La madre que manda a su hija a la escuela de tiempo completo y que, bueno, y que ante un paro, donde no puede mandar a sus nenes a la escuela, bueno, tiene que hacer malabares para poder dejarlo en algún lado, ir a trabajar, o tiene que faltar ese día y le descuentan. O sea, las familias tienen una planificación, ¿no? Y un paro que supone, bueno, que ese día no haya actividades y que no es el primero, pues no es que haya un solo paro en el año, hay varios paros. Bueno, eso realmente complica a las familias, complica a los que dependen de la educación pública para poder ir a trabajar, para que sus hijos aprendan. Se afecta también el tema de la alimentación. Si bien desde la Federación Uruguaya de Magisterio se ha tenido una buena actitud de anunciar que están dispuestos a colaborar en la entrega de viandas que va a hacer la ANEP, no se está cumpliendo en todo el país. Yo esta mañana conversé con gente de Rivera que me dijo que ya el gremio de maestros de Rivera adelantó que no va a hacer ninguna guardia gremial por el tema alimenticio. Los paros trastocan mucho y, reitero, perjudican a los más débiles, perjudican a los estudiantes en primer lugar y a sus familias. Entonces, yo creo que desde el mundo sindical habría que buscar otras alternativas para reclamar sin afectar a los estudiantes, ¿no? Yo por eso insisto, Felipe, que la alternativa viable es modificar el modelo de relaciones laborales y el modelo sindical. Yo creo que es una cuestión que el país está en un debe en ese sentido,
porque modelos hay varios, hay que empezar a ver derecho comparado, y no es el único modelo. Parece que estamos en un país donde parece ser que el PIT-CNT con su central, que está bien, porque la OIT plantea que perfectamente se pueden federalizar en centrales sindicales, pero no tiene por qué ser este modelo ideológico sindical con estos sindicatos únicos que parece ser que son un segundo ministerio de trabajo, ¿no? Toman decisiones, paran el país va a un ritmo acompasado al ritmo sindical. En este caso, como tú lo estás planteando, es así, afecta a muchísimas familias. Yo recuerdo cuando éramos chicos nosotros, a mis papás, una vecina les recomienda que nos envíen a colegio privado. ¿Por qué? Nos iban a enviar a una escuela pública. ¿Pero por qué a colegio privado? Porque estaban los paros permanentes por ocupaciones, pero no eran como las de ahora. Porque el MLN Tupamaros ocupaban escuelas, ingresaban, incluso una escuela de mi barrio, que era la Escuela Bolivia, era muy ocupada. Era, viste, todos los meses habían ocupaciones de los tupas que entraban y hacían ocupaciones ahí, quedaban de rehenes, las maestras, los chiquilines, 2, 3 días, se suspendían las clases. Por prevención suspendían las clases, entonces les decían, mirá, van a perder mucho, mucho tiempo, van a perder muchas horas de clase, muchos días de clase, tus hijos, es conveniente enviar a un colegio privado, había un colegio privado en el barrio bueno, que era accesible económicamente, el Colegio Mariano, el Colegio de los Marianos, eran oblatas, salesianos, y ahí nos educamos de modo maravilloso, en un colegio privado, cobijados, protegidos, en cuanto a todo, ¿no? A la calidad docente, la vigilancia de nuestro comportamiento, la relación permanente con los papás. Todo eso se pierde en el colegio, en la escuela pública. Esa relación prácticamente de afinidad entre los docentes, los directores y los padres, esa protección, ese cuidado porque el niño salga adelante en sus estudios. Algunos dirán, bueno, sí, hay un interés económico, pero es más allá del interés económico. Tiene que ser un interés de Estado, ¿no? Tiene que ser un interés de nuestra sociedad, especialmente de nuestra sociedad de docentes, nuestra comunidad docente. Yo escuchaba a esta señora, Daisy Iglesias se llama, ¿es Daisy Iglesias? Es, Daisy Iglesias, sí. es la que habla así, viste que habla como siempre está llorando, ella habla así, viste que habla No, así. esa ¿Esa es quién es? Silvia Pereira. Esa, Elvia Pereira, esa es. Parece Soledad, ¿te acordás de Soledad? De Casalla. Siempre está triste, siempre hay un problema grave en el país. Era la que había problemas graves cuando vino la pandemia, ¿te acordás? Que cómo iban a quedar los chiquilines sin clase. Después se fue a lo modal virtual y a lo bimodal. ¿Y cómo van a estar en lo modal virtual? Tienen que estar en lo presencial. Después era al revés, cuando se fue a lo presencial, ¿te acordás que el gobierno había decidido? ¿Cómo que no hay Y condiciones que se van a... nunca les Nunca, viene nada nunca está bien eso. nada, nada les viene bien. Bueno, esta señora que dijo, cuando el gobierno había dicho que iba a decretar la esencialidad de los servicios nutricionales, los servicios de alimentos para los chiquilines. Bueno, dijo que contaran con ellos, que ellos son los primeros que tienen la voluntad de colaborar porque les preocupan los chiquilines. Pero por favor, decía que cuenten con nuestra voluntad, pero van a contar con nosotros. Bueno, lo primero que habría que decirle a esta señora, que no se trata de que tengan buena voluntad y contar con ellos como si fueran algo así, como si fueran una empresa, una autoridad. Tienen la obligación, no es que tengan la voluntad, tienen la obligación, porque ese es un servicio esencial que nuestro Estado da a nuestra población cuando dice que se encarga de la educación y les brinda la educación a niños y brinda comida para que puedan alimentarse. Bueno, ¿qué pasó con eso? Otra vez más para mí, le torcieron el brazo al gobierno, el PCNT pues dice, no, vamos a cumplir, vamos a ir. Mentirosos, contumaces son. Entonces el gobierno ¿qué hizo? Sacó la esencialidad, no va a poner el decreto de esencialidad. Sale el secretario a decir, Delgado, bueno, por fin, digamos, se instala el sentido común, se instala la cordura, afortunadamente, y van a cumplir con esa tarea y no es necesario entonces poner dar el decreto de la esencialidad. No, yo no, no, para mí no es así. Para mí, no sé, para mí tendría que haber sido. Bueno, campea la cordura, por suerte. Bueno, afortunadamente comprendieron la importancia de este tema, comprendieron que es esencial este servicio que el Estado brinda, que es esencial brindar los alimentos a un montón de niños y cobijar a sus padres que tienen que ir a trabajar, como tú decís, y si no se les complica la vida con ese tema, comprendieron que es esencial, así que consideramos que no va a ser necesario
que la esencialidad sea aplicada a ciertas personas, pero el decreto de esencialidad va a estar vigente. Es eso nada más, pero siempre lo mismo. Y ahora va a pasar eso que estás diciendo. Ayer me decía un amigo, acordate lo que va a pasar, Rubén. No van a cumplir al final. Algunos no van a ir a hacer ese servicio. Y es más, ¿sabés lo que va a pasar? Estoy seguro. Porque vos sabés que si una virtud tienen los marxistas, es que te convierten en profeta. Yo me voy haciendo profeta de a poco, me voy dando cuenta cómo es el futuro. ¿Y sabés qué van a decir? Vieron que no eran necesarios, igual al haber paro los padres no los mandan a los niños. Entonces, ¿para qué guardias gremiales para alimentar si ellos no van? Es toda esa jugada. Y es siempre, y la población, Felipe, está cansada de ver eso y de ver a un gobierno que tampoco hace nada y como un pasguato se queda ahí y le están torciendo el pulso todo el tiempo, están gobernando ellos. En esos temas están gobernando ellos. Es así. Y creo yo que el gobierno se va a tener que cuidar porque está desprotegiendo el voto de sus votantes, la gente que lo votó y quería otra cosa. Quería que el gobierno tuviera la autoridad en serio, no la autoridad patotera ni la autoridad, sino la autoridad de acuerdo al Estado de Derecho y que proteja a los más débiles, a los que no tienen voz ni no tienen voto y se tienen que quedar calladitos la boca y después verás a mamá, como tú decís, esa mamá y ese papá con pocos recursos, a dónde van a enviar al niño, la niña o a más de un hijo porque no los van a llevar, evidentemente, en una situación así, a la escuela pública donde van. No sé, para mí es un tema delicadísimo, ¿viste, Felipe? Y no está tomándolo con la perspectiva con la que tiene que tomar las cosas el gobierno. Sí, a ver, es un tema delicado, porque se podría decretar una esencialidad. El tema es hacerla cumplir realmente, ¿no? Porque en la medida en que se adopte la esencialidad y no se cumpla a cabalidad, la propia medida pierde jerarquía, ¿no? Y el propio gobierno, o la ANEP en este caso, que es quien tiene que controlar que se cumpla, pierde autoridad. Pero Eh, sí, pero si se decreta la esencialidad y no van, para afuera, se los echa de bueno, la función pública. Esa es la efectividad que va a tener que tener, no hay otra. Es pero esa la bueno, efectividad. Pero ¿sabes qué pasa? Ah, bueno, esta es la sensación que da el gobierno. Está mejor que no nos obliguen a poner la esencialidad porque después si no nos vamos a ver obligados a expulsar un montón de personas y se va a incendiar el país. Bueno, es eso. Entonces, esperemos no llegar a ese extremo y vamos a hacer que confiamos en la palabra de ellos y después ellos no van a hacer lo que te dicen. Y así estamos en un juego permanente, como una calecita. Creo yo, es mi perspectiva, ¿viste, Felipe? Pero es a ver, delicado el tema. Mirá que yo coincido contigo que es un tema muy delicado, muy delicado. no es sencillo porque, reitero, no se trata de que un par de funcionarios cumplan una determinada función. Y otros no. Hablando de que los comedores de la ANEP tienen una cobertura a lo largo y a lo ancho del país e involucran a miles de docentes. O sea, no es nada sencillo velar por ese cumplimiento porque mañana el sistema puede realmente verse muy comprometido si hay cientos o miles de docentes que incumplen una medida, ¿no? ¿Qué es lo más probable que hagan? Entramos en una situación muy compleja, o sea, es muy difícil de operativizar. Mm. Es lo que yo quiero plantear. Sí, 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 claro. Este, Hay que reconocer que en esta oportunidad ha habido un avance. Tú recordarás todos los paros que han habido desde que se inició este gobierno, la ANEP reclamándole a los sindicatos que pongan una guardia gremial para atender la situación de los comedores y la permanente negativa de los sindicatos. Mm. En esta oportunidad hubo una declaración política importante del sindicato de magisterio diciendo que están dispuestos a colaborar entonces con la guardia gremial. Eso me parece un avance. Me parece que los sindicatos de maestros, bueno, por lo menos en la declaración pública, ciertamente, bueno, entran en razón. El gobierno parece haberlos convencido. Ese es un punto a favor. Por estos días, creo que en el día de hoy, se reunía el CODICEN con el sindicato de maestros para materializar esta guardia gremial. Vamos a ver cómo termina. No parece tampoco muy razonable si el sindicato accede a lo que el gobierno venía planteando
desde hace varios paros, Mm, decretar una esencialidad. Vamos a esperar cómo funciona, evaluémoslo el 15 mañana, 15 de junio, y bueno, y para adelante veremos cómo seguimos. Pero mm, aquí hay un hecho nuevo, ujú, la voluntad del sindicato de maestros, mm, procurar colaborar. Y yo bien, que he trabajado todo este tema de FENAPES, mm, por supuesto yo tengo discrepancias con el sindicato de maestros también, por la línea ideológica, pero no todos los sindicatos de la educación son iguales. mm, El sindicato de maestros tiene gente razonable con la ujú, que puede conversar, que no tienen los radicalismos que tiene FENAPES, este, con la que se puede negociar bien, y se pueden acordar cosas, ¿no? mm, Entonces, ante ese nuevo panorama me parece que es razonable lo que las autoridades resolvieron. Pues bien, si ustedes mm. tienen la voluntad, como les venimos pidiendo desde hace 2 años, de poner una guardia gremial, bueno, vamos a coordinarla y veremos cómo funciona. Eso me parece que es lo que puede hacer el gobierno. Este, Y el gobierno yo creo que está doblegado ante la voluntad del sindicato que le dice negociamos si no pones la esencialidad. Entonces, claro, el gobierno va y negocia y dice, bueno, vamos a ver, lo que tú decís, lo que estás planteando correctamente. Bueno, vamos a ver, negociemos una vez más, hagamos esta negociación con total confianza y libertad, no vamos a apelar al decreto de esencialidad y vemos cómo se comportan. Un hecho positivo, bueno, es que negociaron, es que planteó entonces el sindicato de los docentes de primaria que van a ser guardias gremiales. La promesa es un avance, pero hasta ahora estamos ahí, en la promesa. Es como la promesa electoral. Sí, mira, las promesas de este gobierno son mucho mejores que la del otro, después vamos a ver cómo las cumple. Y bueno, ahora veremos, Felipe, se verá en la cancha sobre los hechos si eso tiene un cumplimiento efectivo. Este, bueno, vamos a ver, o sea, ¿Cuándo es el paro? ¿Mañana? el paro es mañana y Mañana. se va a coordinar. Y Ujú, si realmente la ANEP le diga, bueno, miren, estos son los comedores, y en todos los comedores precisamos que haya algún docente supervisando la tarea de los comedores, no cocinando, digo, porque hoy la alimentación en muchos lados está tercerizada y se llevan las viandas. y no hay, por ejemplo, la capacidad de infraestructura de poder hacer una vigilancia de todos esos servicios, ese cumplimiento. ¿No se puede disponer, por ejemplo, que lo haga el ejército, por ejemplo, como guardias? Bueno, es una alternativa que en su momento estuvo arriba de la mesa, la posibilidad de abrir todos los comedores, Ujú, y que otros funcionarios públicos ujú, de la apertura, porque simplemente eso, no es que la gente vaya a cocinar, porque con viandas mm. es el servicio, ¿no? Sí, sí, Pero bueno, vamos a ver cómo funciona. El bien. sindicato expresó públicamente, me imagino que el sindicato no querrá incumplir con su palabra porque va a quedar muy desacreditado. Pero ojalá, Rubén, funcione bien y ojalá sea un compromiso que se mantenga a lo largo del tiempo. Ah, por Bueno, y supuesto, es lo que todos gracias al deseamos. paro, Y los sí, comedores escolares puedan funcionar. sí, Dios quiera sea así, por supuesto, es muchísimo mejor que tengamos una sociedad de acuerdos, una sociedad de negociaciones racionales, libres, a tener que aplicar medidas, ¿no? Obvio, todos queremos eso. Dios quiera que funcione así, y sería un buen dato para nuestra sociedad. Bueno, quiere decir que hay posibilidad de diálogo en serio entre el gobierno y el sindicato, en este caso la educación primaria, y se dan las negociaciones, se cumplen en los hechos. Sería lo mejor, ¿no? Sería bueno que en todos los ámbitos de la sociedad se diera así. Este, Totalmente. Felipe, bueno, nos consumió el espacio, pero que es un gran tema, creo que esto se viene mañana. Como tú bien explicabas, va a perjudicar a muchos papás y mamás, lamentablemente, y esto se reitera, más sabemos que los paros se reiteran. Para cerrar la nota, ¿y el motivo del paro? ¿Cuál es el motivo? Bueno, el motivo es la Yo ya rendición de cuentas, Porque yo ya estoy medio perdido con los motivos de los que paros. en verdad no se entiende mucho, porque la Por rendición eso. de cuentas va a poner foco en la educación, ya lo anunció el propio presidente de la República. Y bueno, después todo el sonsonete de la persecución sindical y todas esas cortinas de humo de las que tanto hablamos, ¿no? Ah, sí, se nota que es un gobierno, viste, parece que fuera Putin gobierno, viste, que los persigue. Es Sí, sí, sí. increíble, ¿no? Es el lujo
de la libertad, ¿no? Porque es increíble, ¿no? Bueno, Felipe, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Muy clara la explicación. Esperemos que mañana salga todo bien y que tengas razón Ojalá, vos. Sí, sí, sí. ojalá sí sea. Sí, sí. Yo creo que en este caso, viste, esto lo digo en tono de broma nada más, pero como las apuestas, viste, las apuestas deportivas, yo creo que si los oyentes que están, creo que apuestan a favorito, o sea, yo pagaría menos y vos pagarías más. Esperemos que ganen los que apuesten por lo que tú decís, que todo salga bien mañana. Ojalá. Por los niños, ¿no? Que necesitan Por los niños, básicamente. y por los niños y toda su familia, ¿no? Los niños, los que hacen el esfuerzo, que son los padres que van a trabajar y tienen que dejar los niños ahí. Es realmente triste que esté pasando esto en el país, porque no hay situaciones tan graves como para estar en estas medidas tan extremas, ¿no? Pero bueno, Claro que no. Felipe, Un abrazo muchísimas grande, gracias. Rubén, un saludo a toda la audiencia. Cuídate del frío, ¿eh? Felipe Esquipani, el Igualmente. doctor, conversando con nosotros, diputado por el Partido Colorado, en su columna de los martes. Nos vamos a una pausa y recibimos al diputado Gabriel Gianoli. Quédate ahí.